García. Yo, Pamela Gutiérrez. Y juntas somos... ¡Café con Fusión! El día de hoy tenemos preparado un tema bastante controversial y bastante especial, que es la religión. Y el tema de LGBT, perdón. Ok, como todos sabrán, o como ya lo mencionamos en el episodio pasado, sabemos que hablar de religión, política y deportes es algo controversial, es algo complicado, pero nos vamos a jugar todo por todo para hacerles ver algunas incoherencias que tiene la religión católica con respecto a la comunidad LGBT y sus feligreses o creyentes también. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que se escuda en la Biblia para decir, bueno, para discriminarnos de alguna manera, o para decir que lo que estamos haciendo es incorrecto, o para juzgarnos simplemente. De hecho, vaya la redundancia, que digan es que las relaciones homosexuales no son naturales, nos hace pensar en ese meme que alguna vez hemos publicado acerca de ¿y es natural que una paloma embarace a una mujer? Sí, no. ¿Es natural que una mujer tenga 14 años y haya parido un niño que ni siquiera fue concebido de una manera natural? Ajá, por ejemplo. ¿Es natural que las personas en aquellos entonces se casaran con sus primos o sus tíos? No. Es natural que... Eso es lo que se va a tratar el día de hoy, las incoherencias de la religión. De hecho, tenemos por aquí un documento en el que nos vamos a estar basando para decir o para mencionar las aseveraciones que la Iglesia Católica de repente se da el lujo de distribuir o de decir y que pues no cumplen. Así que vamos con la número 1. Por ejemplo, hay una lista que aparece en un libro específico de la Biblia, en varios capítulos, donde se menciona que la familia homoparental no es natural. Ok, si tomamos en cuenta eso, bueno, ok, la familia homoparental obviamente no procrea a sus propios hijos. Es decir, que si ella y yo estuviéramos casadas, pues obviamente aunque lo intentemos mucho, jamás vamos a quedarnos embarazadas una de la otra. Sin embargo, sí podemos tener hijos. Claro. Entonces, ¿por qué no tendría una etiqueta? ¿Por qué no se podría ser válida la familia? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Para poder empezar a hablar de religión, tenemos aquí un documento bastante importante donde mi compañera Dey Bonilla hará mención del primer punto para refutar los pensamientos retrógrados de la religión. Punto número 1. Dice, si quieres ir al cielo, no debes de ser homosexual. Ya valimos verga. Lo siento. Ok, si tomamos en cuenta que el contexto social en el que la gente se desenvolvía en aquellos entonces, realmente no existía una orientación. De hecho, en varios lugares de la antigua Grecia, pues ¿Y Roma? pues había relaciones homosexuales y nadie juzgaba eso, pero de repente llega el catolicismo o la idea de la religión como la conocemos y ¡pum! Ya, se vuelve un castigo, o sea, vuelve una cosa horrible, desagradable para la sociedad o la religión. ¿Por qué me ves así? Te quedas como de... Incluso en la antigua Roma y la antigua Grecia, las relaciones homosexuales entre hombres era bien vista y era como el hombre mayor le pasaba conocimiento y virilidad con la relación sexual al joven, al aprendiz. Entonces soy bien pinche sabia entonces en esta vida. Bueno. Okay. De hecho, Aristóteles en aquellos entonces, él promovía también las relaciones homosexuales como parte de un control de la natalidad. Él decía que si se mantenía en las relaciones homosexuales, pues habría menos gente y por lo tanto menos pobreza y menos pues ahora sí que posibilidad de permanecer o estar pobres dentro de ese sistema. Que es como muy revolucionario para entonces. Y no me ves con esa cara, lo estudié previamente. No, está bien. Sí. No, me quedé así porque estaba pensando que es una especie de Thanos y qué chido. Ah, sí. Déjame pues, por las gemas del infinito. Oye, me veo como fuerte, ¿sabes? Bien. Ok, segundo punto. Los adúlteros. Güey. Iba a decir que ya valimos, pero no, nosotros somos como muy santas. Nosotros no hacemos eso.
De hecho, es algo muy extraño porque se lo comentaba hace rato a Day, y es el hecho de que si tú te casas, bueno, con un hombre, te casas, hay una relación o un matrimonio heterosexual, pero resulta que el chavo o la chava son estériles, ahí sí te dan el divorcio de la iglesia automáticamente porque no se genera una procreación en ese núcleo. Pero si eres adúltero, automáticamente te divorciarán o solamente no vas al cielo. Además, ahorita que hablas de lo de la procreación, ok, entiendo que en aquel tiempo cuando se escribió la Biblia y bla, 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 pues sí, necesitaban más gente, más seguidores, más adeptos, pero ahorita no necesitamos más gente, somos demasiados, ¿no? Bueno. Pues tomamos en cuenta de que la religión católica, específicamente esa, que es a la que se supone que pertenezco, y digo se supone porque a pesar de que yo en lo particular hice mi primera comunión por mi propia, porque yo quería ganarme los premios que la católica, ¿cómo se llama la persona que te enseña? ¿La catequista? La catequista promovía así de que si vienes aquí a prepararte te vamos a dar regalos y cuando aprendas tales cosas o tales oraciones. Cabe mencionar que no aprendí nada. No me gané ningún premio. Creo que eso ya se desacomodó, pero bueno, en fin. No pasa nada. Otro punto que habías mencionado anteriormente sobre la familia. Sí, la familia, las familias homoparentales pues obviamente no tienen cabida en la religión católica. Y fíjate que es un punto importante porque siento yo que la familia no es la que te procrea nada más, o sea, mamá y papá que te dieron la vida, sino más bien una familia también se construye con la base de el amor, perseverancia, constancia, quien te educa, quien te forma en valores, quien te cría, quien te da amor, etcétera. Entonces, pues eso de la familia solo porque te dieron la vida pues estaba un poco obsoleto ya, siento yo, o sea, hay gente que tiene sentido de pertenencia con sus amigos y son su familia y está bien, o con otra gente que no tiene absolutamente nada que ver con ellos de lazo consanguíneo y está bien porque estuvieron ahí todo el tiempo, ¿no? Y hay gente que tiene lazos consanguíneos contigo y nada que ver, ¿no? De hecho, sí es un poco contradictorio porque aunque sociológicamente la familia es el núcleo de la sociedad, existen personas que no necesariamente son, como mencionas, familiares en toda la extensión de la palabra, ¿no? Se supone que uno de los mandamientos que menciona la religión católica es amarás a tu padre y a tu madre. Pero si tu padre y tu madre no te dieron lo que necesitabas, ¿es una obligación realmente amar a tus padres? Honrarlos. ¿Cómo honras a alguien? Es una pregunta de verdad. O sea, es como hacer que se sientan orgullosos de ti. Es una forma de honrar a tus padres. Pero ¿cómo lo puedes hacer? O sea, ¿cómo podrías honrar a tus papás? Es difícil porque no estás como en su mente, ¿no? O sea, no sabes de qué manera puedes honrarlos o no. Aunque yo creo que sí existe, o sea, entre comillas, que puedas honrar a tus padres porque sus papás te dicen tienes que estudiar tal cosa, pues tienes que hacerlo porque tu padre te lo dijo. Es una manera de honrarlo, ¿no? Pero también es contradictorio porque entonces se está quitando tu libre albedrío que Dios te dio basándonos en este asunto de la religión. Aunque podría ser también una manera de honrarlos pues siendo una persona justa, honrada, valga la redundancia, una persona de bien, pues, no sé, podría ser una manera de honrarlos, pero pues entran muchas cosas morales de repente que en la moralidad de la que estamos hablando pues no es como tan trascendental ya, ¿sabes? O sea... Y sobre todo que te lo tienen que enseñar ellos mismos, o sea... Sí. La forma de honrar a tus padres se va a dar de manera en la que tus padres te hayan enseñado todo este tipo de valores, pero cuando tenemos un padre ausente, pues ¿cómo lo honras? ¿O cómo vas a amar a tu padre que jamás estuvo? Es como algo contradictorio o extraño, u obsoleto, porque a lo mejor en ese tiempo servía, pero ahora ya no. Por eso es que se están quedando sin feligreses. O, por ejemplo, una cosa que, o sea, se me hace si nos vamos a seguir la Biblia tal cual dice, por ejemplo, sería lo de no utilizar prendas de ropa con diferentes tipos de hilo o sin costuras o sin botones o así.
Pues entonces todos somos pecadores, ¿no? Porque todos utilizamos prendas sintéticas, prendas con botones, prendas... Aunque también creo que eso es parte del Viejo Testamento, ¿no? Sí, el Levítico. Es que hablando un poco de esto, este post que subieron habla sobre algunos puntos del Levítico. Tenemos en cuenta que el Levítico es un libro que se escribió hace muchísimos años antes de Cristo y que era para los de ese pueblo específicamente, y que eran una serie de reglas y costumbres que ellos tenían que seguir, pues era como una norma para su sana convivencia, pongámoslo así. Entonces, con esto que mencionamos, estamos hablando de que la Biblia tiene varios libros o varias especificaciones de lo que se debe de seguir para tener una sociedad o una relación con Dios sana o buena. Sin embargo, las sociedades cambian, y así como tuvimos un Viejo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que realmente estos libros se pueden modificar, y por lo tanto, lo que yo le sugeriría a la religión católica es que se actualicen, y que si no quieren perder más gente, pues realmente se pongan las pilas y digan, ok, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué, por ejemplo, vamos a invalidar una familia homoparental? Así es. Si le están dando amor, cuidado, respeto, valores a sus hijos adoptivos o a sus hijos biológicos. En dado caso, ajá. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Los que practican sexo oral. ¿Ya lo viste? Bueno, yo tú también. Yo sí, o sea, es el que da o el que recibe. No especifica, supongo que el que lo hace. Recibe y como yo soy pasita, pues entonces yo no peco. No, Saludos, Beatriz. Te vas a ir al infierno. Ok. Siguiente. Los que hacen ídolos y levantan estatuas o monumentos. Pues todos. Pues todos, y la religión católica está llena de esos monumentos y figuras de santos así. Santos, sí. Porque, de hecho, ¿por qué si eso lo menciona la iglesia? ¿Por qué tiene la iglesia tantos monos? No, pues es algo que no, la verdad no sé, pero supongo que es una manera de representar a la gente, por la cuestión de los santos, pues a la gente que ha hecho bien las cosas, y que pues para que tengas alguna imagen que seguir, podría ser. Y que en realidad, bueno, no adoras o no le rezas al mono, sino a lo que te hace sentir más cerca de este. Se supone este que los santo, santos, ¿no?, interceden por nosotros con Dios. Entonces es una manera más, o como un atajo para llegar a Dios. Pero estamos de acuerdo que eso se lo inventaron. Porque supone que si Dios es omnipresente, omnipotente y todo, y está en todas partes y está en todos, ¿por qué necesitaríamos un intermediario? No entiendo. Sí. Si tú sabes por qué, escríbelo aquí abajo, explícame, por favor. Por favor. Luego están los que utilizan métodos anticonceptivos. Por eso los padrecitos en las misas son de acepten los hijos que Dios les quiera dar. Y bla, bla, bla. Tampoco me vuelvo al punto anterior, muy anterior. No necesitamos más gente. Estamos muy llenos ya. Pero entonces en ese caso un sacerdote podría decirte, entonces no cojas. Bueno, así no te lo diría, pero... Es que sí lo dicen. Entonces dicen, no cojas, abstinencia. Sí, a menos... porque el otro punto es los que tienen sexo sin fines reproductivos. O sea, no puedo gozar del cuerpo que Dios me dio y del libre albedrío de decidir si quiero o no gozar de mi propio cuerpo, porque este hombre, sacerdote, dice que no. Si se está basando en una Biblia que te está explicando que tu cuerpo es tuyo, es tu templo y tú tienes libre albedrío, ¿por qué no podría coger con él? Con el cuerpo, pues, no con el cuerpo. Pues no sé. Pero... Está como contradictorio, ¿no? Si sabes algo, puedes consultarlo o decirlo aquí abajo. Siguiente punto. ¿Ya nos acabamos? Ya. ¿Neta? Pues se veían un chingo. Ya sé, pero hemos estado como desarrollándolos rápido. Una cosa, digo, no es tanto atacar a la religión católica, ni tampoco, pues, como tratar de hacerla quedar mal. Más bien es una manera como de hacer notar las contradicciones que la Iglesia Católica en un momento dado tiene. Porque, digo, yo leí una nota hace tiempo donde dice que, y digo, son varias fuentes, búsquenla, donde se ve que encontraron a unos
sacerdotes o unos obispos o alguien de la alta alcurnia del Vaticano en una fiesta con orgía gay y drogas. Y se supone que ellos son unos guías, ¿no? Unos guías espirituales, unas personas que se supone que te dicen lo que está bien, lo que está mal y eso. Y es muy criticado la orientación sexual, homosexual o bisexual o lo que sea dentro de la misma Iglesia Católica. Y a mí me lo dijeron en algún momento, es que tú estás mal, tú te vas a condenar y te vas a ir al infierno por ser homosexual. Pero tienen sus fiestas y sus orgías y eso, homosexuales y con drogas. Y entonces ahí es donde entra mi pregunta, ¿qué nivel moral o qué calidad moral tienes para criticarme a mí si tú mismo lo estás ejerciendo en algún momento? Porque Dios está de su parte y no del tuyo. Puede ser. Yo sé que no son todos y yo sé que como hay gente buena, hay gente mala en todos lados, pero al final de cuentas todos somos humanos, los sacerdotes, tú, yo, quien sea. Y yo siento que no estamos nadie en posición de juzgar o de decir, tú estás bien, tú estás mal, tú, ¿no? Yo creo que este problema radica principalmente en el hecho de que como tal, la Biblia no dice que los sacerdotes primeramente tengan que ser célibes o tengan que abstenerse de las reacciones de su cuerpo. Todo eso se vino a manipular o se vino a reconstruir a partir de que Dios se vino a una religión y entonces, bueno, aparentemente, y entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como iglesia, como no nos conviene que un sacerdote tenga relaciones sexuales o se case o tenga hijos, porque eso implicaría que yo tuviera que pagarle, yo Vaticano, pagarle un sueldo a ese sacerdote, porque ese sacerdote tendría la necesidad de mantener unos hijos o de tener una familia. Entonces yo me voy a poner una regla, o Vaticano crea esta regla del celibato para no pagar un sueldo a los sacerdotes. ¿De qué creen que viven? Ok, si viven de las ofrendas o de lo que tú les das en las misas, de las bodas que ¿cómo se dice? Pues se cobran. Sí, pero no me acuerdo cómo se dice. Bueno, vas y pagas la boda, ese dinero va también al Vaticano. Imagínate tener que darle a un sacerdote más dinero para que mantenga una familia. Incluso tiene que ver con las herencias. Por ejemplo, hay gente muy generosa y muy devota que le regala a los sacerdotes propiedades o les regala coches o les regala, no sé. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con las herencias, porque si permiten que los sacerdotes tengan familia, pues esas propiedades que se les regalaron, el coche, el carro, el coche, el terreno, la casa, lo que sea, pasen a manos de sus descendientes. En cambio, cuando el sacerdote fallece, eso queda a manos de la institución, como institución. Entonces estamos hablando que Dios no tiene nada que ver con eso. Lo que lo hace es el hombre. Y entonces crea ciertas reglas que ni siquiera ellos mismos pueden mantener o ni ellos mismos pueden mantener esas propias reglas para sí. Entonces es extraño. De hecho, yo me acabo de enterar hace poco, no me acuerdo la neta porque tengo muy mala memoria, quién me lo dijo y de qué sacerdote hablaba. Pero el mentado sacerdote hizo una kermés, porque ya saben que hacen kermeses para juntar fondos, para poder, pues no sé, mantener la iglesia. Pero estamos en plena pandemia, estamos en cuarentena y ¡pum! Ese señor le vale madres, hace sus fiestas y que por ahí lo vieron medio tomadillo y pues en la misa del domingo siguiente estuvo diciendo que los cubrebocas, cuídense, que no sé qué, pero él tuvo una fiesta. Entonces, con eso estamos siendo contradictorios. Sí, el punto aquí es la doble moral y fíjate, no nada más de la religión católica, en general las religiones tienen puntos ciegos y dobles morales que de repente pues afectan a la gente y muchas veces en lugar de ayudar a la gente la hunden más. Ahora, hay un punto, por ejemplo, en la religión que dice, no en la religión católica específica, pero en varias, donde dice que, o da a entender que puedes tú ser una mierda de persona, bueno, no sé si puedo decir esa palabra. Ya lo dijiste. Ya lo dije. En tu vida, pero si al último momento de tu vida, cuando ya te estás muriendo, estás ahí en el lecho de muerte ya y todo, y te arrepientes, Dios te perdona
te vas al cielo. Entonces, o sea, ¿qué caso tiene de todo el mundo tratar de ser una buena persona y ser bueno con el prójimo y todo eso? Si al final de cuentas, si tú te arrepientes al final, te vas al cielo. Fíjate que yo pensaba como tú, ahorita saberme con cara de qué, porque yo también decía exactamente lo mismo, pero estamos hablando que si realmente existiera Dios, porque nadie lo, o sea, neta, a nadie nos consta que exista. De hecho, yo pensaba como tú, Dale, pero llegó un momento en el que dije, a ver, ¿qué pedo? Sabemos que si existe un Dios, o sea, si existe realmente un Dios, Él va a saber si te arrepientes realmente o no. Porque seamos sinceras, cuando la hemos cagado en alguna situación, que dices, neta, me arrepiento, o sea, realmente tú sientes o la otra persona siente cuando es real. Claro. No es como que solamente diga, oh, sí, estoy muriendo, Dios, ya me arrepiento, y Dios diga, ah, salvado. Pues se supone que si tú mismo sabes cuando realmente te arrepientes de corazón, pues yo me imagino que Dios debería de saberlo mejor que tú. No, claro, pero a lo que voy es que una persona en esas condiciones pudo haber sido una mierda. ¡Ah, otra vez! Dijiste mierda, está bien, hay gente mierda. Así Okay. deja. Pudo haber sido la peor persona del mundo en su vida. O sea, le puso el cuerno 1000 veces a su esposa, mató a alguien, vendió sustancias que intoxicaron a mucha gente y mucha gente se murió por las sustancias que vendió. Lo que tú quieras, ¿no? Mala persona, robó, etc. Y al final de sus días se arrepiente. Y se arrepiente de corazón. Y Dios lo perdona. O sea, quiere decir que todos podemos ser malas personas en la vida y a final de cuentas, al final del día, arrepentirnos de corazón, porque puede pasar, y ya obtener el perdón de Dios y irte al cielo. Bueno. O sea, eso no, porque toda la vida le hiciste daño a terceras personas. Pero, o sea, seamos realistas. Una persona que ha cruzado la línea de hacer algo malo, o sea, algo realmente malo. O sea, puedes decir que en algún momento le pusiste el cuerno a tu novia, novio, esposo, lo que sea, se lo pusiste, ok. En el fondo, cada uno de nosotros, como nuestros corazones infieles, nos damos cuenta si realmente la cagaste y te arrepentiste o no. Y eso es lo que cuenta en ese momento. Si aprendiste de las cosas, si le pediste disculpas a la persona a la que dañaste. No es porque yo sea una infiel, no. 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 Solo digo que me pongo en los zapatos de los que son infieles. No, pero el punto realmente es que una infidelidad sí lastima al otro, pero no lo estás matando. De hecho, lo estás haciendo más fuerte. Punto número 2. Ok, ni siquiera sabemos realmente que Dios exista. No sabemos si existe un cielo, un infierno, o sea, nadie ha regresado de la muerte diciendo, güey, yo estuve en el cielo, regresé y la neta está bien chido. O sea, nadie. Entonces no nos consta. Lo dice un libro. ¿Cómo vas a basar toda tu vida en un libro de lo que nada es comprobable científicamente? O sea, nada es comprobable. No es comprobable que Jesús haya existido, no es comprobable que Dios exista, no es comprobable nada. Entonces, cada quien piensa y se castiga y vive o se perdona como se le da, pues, como se le daba en el interior, ¿no? Entonces, estás dando a entender que el cielo y el infierno pueden estar aquí. Ah, bien, me gusta. Acción, reacción. Yo la cagué, hice algo malo y lo pagas, ¿no? Que mucha gente le llama karma, pues, aunque este sea un concepto de otra religión completamente diferente. Hindú. Pero el hecho es de que aquí vives las cosas, tú la cagas aquí pagas las consecuencias de tus actos. Si después de morirte te vas al cielo o al infierno, ese ya es otro pedo que nadie puede comprobar. Pero lo que sí sabemos es que sabes lo que está bien y sabes lo que está mal hecho. Incluso aún cuando nadie te lo haya explicado, se siente en el interior. Sí, ese es bueno. Entonces, yo creo que con base en ello podemos guiar nuestra propia existencia sin basarnos o sin darle la autoridad moral a nadie de lo que hacemos en nuestra vida. Eso incluyendo pues los sacerdotes, ¿no? Claro, sí, por ejemplo la confesión. O sea, voy a ir a decirle a otra persona igual de pecadora que yo que la regué. Pues no. Además, pero bueno, si la cagaste súper grueso, ¿neta tú crees que vas a resarcir el daño rezando 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías? ¿Por decir algo? pues no, más bien sería la idea ir y resarcir el daño de alguna manera. No sé, le robé, bueno, te lo pago, ¿no? O no sé, algo así. Bueno, pues es que hay muchas formas de guiar nuestra vida, nuestra existencia espiritual también, sin tener que basarnos en la vida de otros.
o en un libro escrito hace muchos años. Entonces, en ese caso, yo soy mexicana, tú eres mexicana, la mayoría que vivimos en México somos mexicanos y tendríamos que basarnos en una religión politeísta y en el Popol Vuh, el Chilapalán, así, sus libros que escribieron nuestros antepasados para explicar nuestra existencia aquí y todo. Y tendríamos que estar haciendo sacrificios humanos. Ahora lo hacemos con los coches. Acabo de sacrificar mi coche recién lavado a Tlaloc y cayó un tormentón hace días horrible. Okay. En fin. En este caso, pues sabemos que la existencia de Dios no es más que la creación de nuestra propia necesidad de proyectar nuestros deseos, aspiraciones y cualquier cosa, ¿no? Si existe Dios, no sabemos. Pero en todo caso, como mencionaba Dave, pues los mexicanos somos politeístas de nacimiento, de creación, ¿no? Tendríamos que estar adorando a Tlaloc, a Xibalba, a... se me fue el otro. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. ¿Sí? Huitzilopochtli, sí. No, este es el Ku Ku Klux Klux Klan, que Klan. es lo mismo que Quetzalcóatl. ¡Ah, no! Si no somos antisemitas, Kukulcán. Kukulcán. No somos antisemitas, no crean que... No. No, nada de eso. Pero bueno, la realidad es que tenemos un Dios, cada quien elige el suyo, cada quien elige sus reglas, cada quien debe saber elegir entre el bien y el mal. Y Dios no tendría que meterse en estos problemas, mejor dejemos lo que haga, lo que tiene que hacer, como cosas realmente importantes, como que nos salve de la pandemia, ¿no? Sí, y lo más importante aquí pues es que mientras tú no dañes a terceros con tus acciones, pues todo bien. Yo creo que en el caso de la homosexualidad y la religión y la Biblia y esto, volviendo al principio de la conversación, es que nosotros podemos amar a alguien, decidir amar a alguien, mientras sea consensuado y mientras sea de acuerdo las dos personas y mientras sea entre dos personas conscientes y mayores mayores de edad, por supuesto. No vayan a salir acá con lo de MAP y esas cosas que luego hablaremos de eso. Pues todo bien, o sea, no lastimamos a nadie con amar a una persona de nuestro mismo sexo, no lastimamos a nadie con formar una familia que sea homoparental, siempre y cuando pues sea una familia que eduque en el amor, en la constancia, en el respeto, en todo eso, ¿no crees? Claro que sí, amiga. Amiguita, ay, cosita. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si tienes algún comentario antisemita, no te creas, algún comentario, puedes suscribirlo aquí abajo. Si crees que en alguna de nuestras opiniones estamos equivocadas de alguna manera, puedes también comentarlo en la parte de abajo, lo ignoraremos. No se crean. No, lo tomaremos en cuenta. Háznoslo saber, y la verdad digo, la mejor opinión la tienes tú, a final de cuentas. Y pues suscríbanse, denle campanita, like, compartan. Si te gustó. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, particularmente me pueden encontrar como Pam Gutiérrez, escritora en Instagram, Pam Gutiérrez en Twitter y Pam Gutiérrez, escritora en Facebook. Y también pueden encontrar la página de Café con Revista en Facebook. Muy bien, y a mí en mis redes sociales me encuentras en Twitter como @rpdeibonilla, DAY Bonilla, o en Facebook como Escargot. ¿Escargot qué es, güey? No sé, es que lo cambias muy seguido. Pero ahí la van a encontrar. Escargot Bon, ya me acordé. ¿Por qué haces esto? Creo que deberíamos hacer un programa donde los nombres ridículos que pone uno en Facebook. No, perdón, bueno, y otro programa además donde esté la gente loca que te stalkea todo el tiempo en Facebook y tienes que estar cambiando tu nombre cada rato para que no te sigan esas personas. ¿Y por qué no los bloqueas y ya? Ya lo hice, pero abren otros Facebook para stalkearme. Pero esa es otra historia, como Exacto. decía la tía Chonita, o como se llamaba el comercial de... Pero esa es otra historia. No sé, está muy oldies eso, yo no me acuerdo. Ok, eso fue todo. Nos vemos, bye. Hay unos que dicen que Dios está en tu interior,
hay otros que dicen que Dios está en todas partes, hay quienes dicen que han visto a Dios, bueno, como sea, cada quien siente y vive Dios como quiere. El punto aquí es que ya se me olvidó lo que iba a decir. Dios intervino. ¿Qué estabas diciéndome? O sea, nosotros, por ejemplo, pensamos... No, ya. ¿Qué pensamos? Pensamos. Pensamos, no, es que es lo que yo pienso. Entonces ahí ya la cagué.